Hola a todos, este es un vídeo sobre Marte retrógrado. Es un vídeo que me han pedido, especialmente una persona, y creo que es interesante para entender mejor qué es lo que va a traer el verano, verano hemisferio norte, invierno hemisferio sur, porque como he puesto en el título, Marte retrógrado empezó el día 27 de junio y va a terminar su retrogradación el día 27 de agosto. Entonces va a estar 2 meses en los que, a pesar de que en las zonas en las que es verano, el verano es una época un poco más libre, un poco más en la que necesitamos o nos apetece vacaciones, con Marte retrógrado se va a matizar bastante lo que va a traer este verano, no necesariamente para mal, pero sí que hace falta entender qué es lo que va a traer. Entonces, para hablar de Marte retrógrado hace falta hablar primero de lo que es Marte y luego de lo que es estar retrógrado. Pero antes que nada voy a especificar que Marte retrógrado va a estar durante estos 2 meses, pero durante la primera parte, es decir, desde el 27 de junio, luego todo julio y después agosto hasta el día 13 va a estar en Acuario. Luego del 13 al 27 de agosto va a estar en Capricornio. Con lo cual lo que voy a decir más bien se va a referir a esta parte de Acuario, pero luego voy a explicar la parte que le toca a Marte en Capricornio. Y esto es algo que hay que tener en cuenta porque Marte retrógrado no afecta igual si está en un signo que si está en otro. Entonces se puede decir que en general todo lo que diga de Marte en Acuario va a afectar porque coincide, que no tendría por qué, pero coincide, que el planeta que va asociado a Acuario, que es Urano, va a estar en una posición no muy cómoda a Marte durante todo el verano, tanto cuando Marte está en Acuario como cuando Marte está en Capricornio. Entonces se puede decir que durante todo el verano, desde el 27 de junio y sobre todo durante el mes de julio y luego todo el mes de agosto hasta el día 27, aunque Marte en la última parte del 13 al 27 de agosto va a estar en Capricornio, digamos que la energía acuariana o la energía uraniana va a estar muy presente, porque en la primera parte evidentemente Marte está en Acuario, tiene componente, o sea, tiene aspecto a Urano, y en la segunda parte, pues aunque esté en Capricornio, sigue teniendo aspecto a Urano, con lo cual es un poco como más de lo mismo, pero con algún matiz. Dicho esto, empiezo a hablar de lo que trae. Marte es el planeta que se refiere a, pues, si tenemos un coche, cómo encendemos el coche, cómo arrancamos, o sea, es un planeta que habla de inicios. Y yo realmente el planeta Marte me parece que se entiende mejor si se habla de una activación, o sea, Marte estaría hablando un poco de si ese motor está lo suficientemente activado o no, porque Marte está relacionado con el tema de los impulsos, pero no son impulsos de tipo Escorpio o de tipo plutoniano, que es el planeta asociado a Escorpio, sino que son impulsos, digamos, más instantáneos, es decir, el coche pues está encendido o está apagado. Entonces, si estamos hablando de la ira, se está hablando de una ira, digamos, un poco inmediata. Algo a mí me enfada o no me enfada. Y si me enfada, me activa el cuerpo y yo siento esa ira. Otra cosa es que yo la bloquee y que luego ya la procese más adelante. Pero o me enfada o no me enfada. Una cosa a mí me activa un deseo, o sea, por ejemplo, yo veo un coche o veo una casa o veo lo que sea y me activa un deseo o no me lo activa. O sea, yo no puedo, es algo relacionado con los impulsos, yo no puedo decidir si algo me activa el que me provoca un impulso de moverme hacia ello o no. Si me estoy refiriendo a una persona, Marte está relacionado con la sexualidad, pero un poco con este componente de o una persona me atrae, digamos, me provoca algo, me provoca una atracción y la estoy sintiendo a un nivel fisiológico, o no me lo provoca. Igual que con el tema de la activación relacionada con empezar algo, pues o empiezo o no empiezo, o sea, o me estoy moviendo o no me estoy moviendo. Es algo muy relacionado con eso, o sea, Marte tiene un componente como muy inmediato. Entonces,
Cuando Marte está en cualquier signo, lo que hace Marte es que todo esto se expresa mejor con la energía que supone ese signo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si Marte está en un signo muy calmado, pues digamos que la forma de activarme será pues a través de la calma, la forma de iniciar será de una forma calmada, la forma de que me atraiga algo pues será que esa atracción que, repito, se refiere a un impulso, se viva de una forma más calmada, y si Marte está en un signo pues más activo, más de fuego, más eléctrico, lo que va a ocurrir es que esto se va a provocar de una forma más con una intensidad, una excitación mayor. Cuando Marte está retrógrado, la diferencia, como he comentado, he hablado de los planetas retrógrados en dos ocasiones con dos ejemplos diferentes. O sea, he hablado más veces, pero he puesto dos ejemplos. Uno de ellos es que la energía del planeta se pone un poco hacia adentro, o sea, ya no es tanto lo que esté pasando afuera, sino que en donde se está pidiendo que actúe la energía es hacia adentro. Entonces, ya esto con Marte lo que estaría diciendo es que todo este tema de activación, este tema de deseos, de impulsos, de iniciar cosas, no se está refiriendo tanto a lo que hagamos hacia afuera, sino más bien lo que hagamos hacia adentro. Si yo siento ira, pues no se trata tanto de cómo esté reaccionando en el exterior, sino sobre todo cómo estoy yo reaccionando o procesando yo por dentro. Que luego, evidentemente, se trata también de hacer algo hacia afuera, pero digamos que lo principal es sobre todo a nivel interno tenerlo claro. Imaginaros que, por ejemplo, durante este periodo de Marte retrógrado, que todavía no he hablado de la diferencia entre Acuario y Capricornio, pues os sentís enfadados, que es la tendencia general, o sea, tener un periodo en el que os estáis enfadados o la gente está como más irascible o lo que sea, no tanto por el Marte retrógrado, sino por el componente de Acuario y el aspecto a Urano. Pues lo que está pasando con ese Marte retrógrado, que no se trata tanto de reaccionar y hacer algo hacia afuera, sino sobre todo de mirar por dentro qué es lo que está pasando, porque el tema de enfadarse depende mucho, lo primero, de qué es lo que está pasando afuera, que si te está enfadando o no te está enfadando. Pero lo segundo, también depende mucho de cómo estás tú gestionando ese enfado, porque no es lo mismo sentir el enfado o no sentirlo, desconectarte de ello y reprimirlo. Y tampoco es lo mismo si estás sintiendo el enfado, hacer algo o no hacer algo. Tampoco es lo mismo si tú te enfadas, atacar o centrarte más en defenderte. Es decir, hay como muchas estrategias a la hora de manejar el enfado. Bueno, más que estrategias, respuestas de enfado. Con el tema de los deseos ocurre lo mismo. Si yo deseo algo, pues puedo automáticamente decir, bueno, pues lo deseo y entonces me voy a mover hacia ello. O sea, el deseo puede ir acompañado muy rápidamente de una acción, que es lo que le suele pasar a las personas que tienen tendencia a ser impacientes. El deseo puede ir acompañado de un sentimiento de culpabilidad, porque lo que está pasando es que deseo algo y automáticamente pues viene algo que lo bloquea, en este caso el sentimiento de culpabilidad. Y el deseo puede también gestionarse pues de una forma más calmada. Deseo algo, bueno, pues voy a valorar un poco y voy a ver si me pongo en marcha hacia ello o no me pongo en marcha. Esto se ve muy bien con el tema de la atracción hacia una persona. Una persona me atrae dependiendo de, digamos, el tipo de respuesta que tienda a dar. Pues si una persona me atrae, me moveré prácticamente en el momento, o una persona me atrae, intentaré no hacer nada y que haga la otra persona, o una persona me atrae y bueno, pues iré un poco tanteando, o sea, pero siempre hay como, digamos, estamos hablando de impulsos, siempre hay como una tendencia natural a manejar esos impulsos. Entonces, con Marte retrógrado, como digo, de lo que se trata es de que sobre todo seamos conscientes, porque si alguien me enfada y yo siempre doy la misma respuesta, entonces en el momento que eso dejo de hacerlo de forma automática y tomo conciencia de ello, ya me está dando una posibilidad de trabajarlo. Porque hay gente que lo que le ocurre, y hablo mucho del tema de la agresividad porque puede ser lo que más se material, o sea, se dé durante esta época.
Hay gente que tiene mucha tendencia ante la agresividad, reaccionar de una forma excesiva. O sea, si una persona se activa así con un enfado, pues la persona reacciona activándose siempre un poco más por encima. Y es una tendencia que a veces está bien, pero a lo mejor si solamente hay esa tendencia, pues si esa persona se da cuenta, puede aprender a manejarla. Y aquí no se está teniendo en cuenta la reacción de la otra persona, sino la tendencia, porque otra persona con esta misma reacción externa, por lo que puede hacer es intentar calmar a la otra persona. Eso también es una reacción que a veces estará bien, a veces no tanto, pero puede ser una reacción que si yo no me doy cuenta, pues no tengo la capacidad o la posibilidad de manejarla. Y luego, por otro lado, pues puede haber otra tendencia que es aunque estamos hablando de Marte, un poco lo contrario de Marte, que sería a la pasividad. O sea, tengo Marte, pero le intento evitarlo en la mayor parte de lo posible. Hay una agresividad, entonces lo que hago es que me retiro. O sea, mi estrategia para manejar el impulso de agresividad o el impulso de ataque es retirarme. Esto pues también se aplica en general a todo lo que es activación. Activación puede dar lugar a estrés o puede dar lugar simplemente a estar pues activos en movimiento y no estar atrofiados ni estar en modo demasiado pasivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Marte está retrógrado? Que de lo que se trata sobre todo, pase lo que pase a nivel externo, es de que nosotros tomemos conciencia. Y vuelvo a repetir que se trata sobre todo de cuatro cosas que están muy relacionadas. Una es la activación, o sea, nos estamos estresando demasiado porque hay demasiados estímulos afuera. El estrés, ¿cómo lo procesamos? Porque no es lo mismo procesar el estrés intentando darnos momentos para relajarnos que procesar el estrés, pues por ejemplo, descargando ese exceso de estrés pues, con un deporte o incluso enfadándonos con otras personas o si lo que está pasando es que intentamos evitar la activación lo máximo posible. Por otro lado, el tema de la agresividad, cómo son nuestras respuestas en cuanto a la agresividad, que aquí también tendría dos componentes, o sea, como cuando nosotros nos enfadamos y tenemos que posicionarnos para por lo menos mostrar al otro que estamos enfadados, ¿qué es lo que hacemos? O sea, tenemos tendencia a callarnos, a atacar, atacar en exceso, a hablarlo de una forma más tranquila, o sea, cómo manejamos nuestro propio enfado y cómo manejamos cuando otra persona se enfada con nosotros. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Si nos comemos el enfado de la otra persona, no sabemos defender, nos enfadamos y atacamos más, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y por último, con el tema de la sexualidad, que bueno, aquí metería también el tema de los deseos, o sea, cuando alguien o algo nos atrae, ¿qué es lo que hacemos? Nos movemos muy rápido, nos movemos despacio, nos sentimos culpables, lo reprimimos, ¿qué es lo que está pasando? Estas son las preguntas que durante todo este tiempo, hasta finales de agosto, este Marte en el signo que esté, hace falta que tengamos claras. ¿Por qué? Porque Marte, sobre todo durante la primera parte del verano, cuando está en Acuario, lo que está dando es una gran tendencia, como he dicho antes, a la irritabilidad. Y esto viene sobre todo, y sigo sin hablar de la diferencia de las dos partes del verano, porque Marte va a estar durante todo este tiempo en aspecto a Urano y en aspecto no positivo, es decir, van a estar Marte y Urano juntos, trabajando los dos afectándose mutuamente, pero de una forma que no es coordinada, sino que son dos energías que va a ser difícil coordinar. La energía de Marte, como digo, está relacionado con esto, con la activación y todo lo demás. La energía de Urano está relacionada con el tema de los cambios. Es lo que digo muchas veces, que Urano lo que ocurre es que lo que pide, Urano y Acuario, lo que pide es pasar de la máquina de escribir al ordenador. Es decir, máquina de escribir ordenador y luego mantener, pues, por ejemplo, un boli. Máquina de escribir quiere decir lo que antes nos podía ir bien o no nos podía ir bien, pero que ahora tenemos que desechar porque hace falta abrirse a posibilidades. Y luego lo de mantener el boli, pues hay cosas que no hace falta cambiar, hace falta mantener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Urano está diciendo, hace falta que actualices
hace falta que hagas un cambio, y ese cambio quiere decir descartar cosas y tomar cosas nuevas, abrirte a posibilidades nuevas en todo esto que he dicho, en el tema de las respuestas, en el tema o sea, el tema de las respuestas, el tema de la activación, el tema de la agresividad y el tema de cómo una persona se está moviendo hacia sus deseos, y también en el tema de cómo inicia las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente esto, si estamos hablando de la activación, pues haría falta descartar cosas y tomar cosas nuevas. La activación puede ser que si hay cosas que están en tu vida y que te están estresando, pues a lo mejor lo que hace falta es que las sueltes en la medida de lo posible, o por lo menos que cambies la forma en la que lo estás gestionando, porque a lo mejor si te llegan estímulos estresantes, pues lo que pasa es que la respuesta que estás dando no es la mejor respuesta y la tienes que soltar y tienes que tomar otra respuesta. Esto puede ser algo tan simple como que si siempre que estás estresado lo que haces es dormir, pues que a lo mejor si introduces el deporte la cosa cambia. O que si has estado utilizando demasiado para manejar el exceso de activación, pues el deporte, por lo mismo lo que te hace falta es introducir lo contrario, introducir la relajación. También puede ser al revés, es decir, la activación, todo lo que digo de Marte puede ser por exceso o puede ser por defecto. La activación se puede referir a una falta de activación, que has estado demasiado pasivo, y entonces con Marte-Urano por lo que está diciendo es que hace falta acelerar la activación que tienes, has estado demasiado pasivo, y entonces Urano te va a traer, lo quieras o no, más estímulos en tu vida para que estés más activado porque has estado demasiado pasivo. Con el tema de la agresividad, pues igual, si la gama de respuestas que has tenido ya no te vale, porque siempre reaccionas pues de una forma demasiado calmada, o siempre reaccionas de una forma exagerada, o siempre lo que ocurre, o bueno, bailas entre dos respuestas, pero se trata de que esas dos respuestas, pues a lo mejor una no te vale y hay que desecharla porque sobre reaccionas, o porque siempre te comes la rabia, o siempre que alguien te ataca pues no te sabes posicionar, sea lo que sea. Y en la rabia es que se ve muy bien porque hay gente que en exceso es agresiva y se altera por las cosas, y hay gente que tiene lo contrario, que es en exceso pasiva, complaciente y evita en la medida de lo posible las discusiones. Pues Urano lo que va a pedir es que deseches respuestas que ya no te valen y que tomes respuestas nuevas. Entonces, esto sobre todo se va a ver en estas tendencias, sobre todo si eres una persona que tiene mucha tendencia a evitar el conflicto, o si tiene mucha tendencia enseguida a enfadarse por las cosas. Urano te va a pedir una y otra vez que cambies estas tendencias de respuesta y que tomes otras respuestas más... más diferentes, que te van a ir mejor. Pero como Marte y Urano no están bien coordinados, pues esto no se hace de la vía fácil. O sea, no se hace de una forma que te sugieran, sino que a lo mejor si no te estás dando cuenta, lo que ocurre es que te están poniendo situaciones para que varíes un poco en las respuestas que estás dando. Y entonces aquí vuelvo a recordar que Marte está retrógrado, con lo cual no es tanto si estás diciendo, no estás diciendo, si está pasando afuera esto, está pasando lo otro, sino sobre todo que te des cuenta tú por dentro qué es lo que está pasando con tu respuesta, en este caso a la agresividad, o con tu respuesta al estrés o a la activación, para que empieces a tomar medidas. Evidentemente se trata de que lo hagas hacia afuera, pero después de haber hecho el proceso de tomar conciencia hacia adentro. Y aquí repito, bueno, sigo con lo que he dicho antes de Marte retrógrado, que yo los planetas retrógrados he puesto dos ejemplos. Uno es un ejemplo de que ya llega el momento del examen final, pero hay un periodo de tiempo, unos días, en los que hay un repaso. Esta es la sensación que se tiene con los planetas retrógrados. Es decir, que ya te lo sabes, tienes muchas ganas de hacer el examen y tal, pero la vida te pide que repases. Esto es lo que está pasando este verano con todo lo que he dicho. Entonces, en el tema de la activación, el tema de la rabia, pues a lo mejor se trata de que tienes ganas de hacer esto, pero es que la vida te puede poner incluso retrasos, bloqueos, o que las cosas vayan lentas, porque no se trata tanto
hacer hacia afuera algo que quieres o algo nuevo, sino sobre todo de tener muy interiorizado la acción que tienes que desechar o la acción que tienes que tomar. Esto se ve sobre todo en el tema de la agresividad. O sea, imaginaros que lo que tenéis es que tenéis un ambiente que está muy tenso o que, pues que de alguna forma, si evitáis, la tendencia es evitar los conflictos, pues os lo están poniendo una y otra vez. O si sois personas que os enfadéis mucho, pues una y otra vez os están haciendo ver que eso es negativo para vosotros porque os estáis estresando demasiado. Bueno, pues Urano lo que estaría pidiendo es que una y otra vez se tenga conciencia de que esto hay que hacerlo. Por eso puede ser muy estresante este verano, porque se estarían trayendo cambios, sobre todo a nivel externo, pero más que nada cómo lo estáis viviendo a nivel interno para que os deis cuenta. Entonces, las personas que sois muy impacientes o que tendréis tendencia a actuar de más, es decir, a activaros de más, a reaccionar de más y tal, lo podéis vivir de una forma muy estresante en el sentido de que la vida os va a estar pidiendo una y otra vez que eso lo modifiquéis porque hay otro tipo de respuestas, no solamente es estar cargado con muchas cosas o estar respondiendo siempre con ataques o estar respondiendo con una agresividad muy, muy fuerte. Lo podéis vivir de forma estresante en ese sentido, pero es que las personas que tenéis tendencia a lo contrario, a ser demasiado pasivas, demasiado complacientes y tal, también lo podéis estar viviendo con estrés, pero en este caso por lo contrario, porque la vida una y otra vez os estaría diciendo, también hay gamas de respuestas que no son evitar el conflicto, sino que son ir hacia el conflicto. Entonces, Urano está como forzando para que esto se dé. No porque Urano y Marte quieran hacer nada negativo, sino porque de lo que se trata es de que, como he dicho antes, cambiar de la máquina de escribir a el ordenador. Si la máquina de escribir llega un momento que ya no vale, pues el ordenador puede dar una amplitud bastante grande. Y entonces esto se puede referir a lo que digo, a los extremos de demasiado poco o demasiado, pero también se puede referir dentro de cada respuesta. El tema no es si me enfado mucho o si me enfado poco, sino que si me enfado y me posiciono, me puedo posicionar de 20.000 maneras. Puedo posicionarme de una forma más diplomática, me puedo posicionar más con la postura que estoy teniendo, me puedo posicionar más con la conversación, me puedo posicionar con simplemente el discurso mental que me estoy diciendo mientras estoy posicionándome, pero sobre todo recordar que Marte está retrógrado, o sea que no es tanto lo que está pasando al final, en el momento que tenéis ese posicionamiento, sino todo el trabajo interno que hay. Entonces, en ese trabajo interno, vuelvo a recordar, y sobre todo esto se ve con el tema de los deseos, el tema de la culpa y el tema del estrés. El estrés porque hay personas que en cuanto empiezan a tener estrés se agobian, se agobian, se agobian y entonces si hay una discusión de por medio pues necesitan explotar. Si esto se ve y lo que se hace es entender o buscar una forma de gestionarlo, y para eso es necesario pues entenderlo, porque a lo mejor estamos reaccionando así porque constantemente estamos recordando un momento en el que se nos atacó y todavía seguimos enganchados a esa situación. Pues en el momento que nos damos cuenta de eso, o simplemente nos damos cuenta de que estamos demasiado estresados y no nos vale con lo que estamos haciendo ahora, entonces a lo mejor si introducimos una actividad nueva o si preparamos cómo vamos a reaccionar ante las diferentes situaciones que nos provoquen estrés, nos preparamos en el sentido de cómo podemos buscar unas respuestas alternativas, podemos observar a gente, cómo maneja sus conflictos o podemos incluso pensar si esta forma ya no vale, pues que otras formas pueden valer. Siempre a lo mejor desde estar demasiado activados, pero dentro de estar demasiado activados también se puede cambiar la respuesta que se da. Y las personas que tengáis tendencia a evitar la activación o evitar el conflicto, pues también eso se puede hacer de diferentes maneras, porque hay formas de evitar el conflicto que es simplemente irse a nivel físico. Hay formas de evitar el conflicto que es con la palabra. Hay formas de evitar el conflicto que igual es con la postura. Hay formas de evitar el conflicto que es evitar el conflicto
y a lo mejor no hay ningún otro cambio, simplemente el discurso que luego nosotros tenemos a nivel interno con todo ello. Y ya sé que meto mucho la mente y realmente estamos hablando de Marte, que es más acción, pero es que Marte con Urano tiene un componente muy mental. Entonces, aunque estoy hablando de actuar y estoy hablando de los impulsos, también se trata mucho de qué ideas tenemos para manejarlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, tanto si hemos expresado por exceso, por defecto o incluso de una forma tranquila en un conflicto, pues luego el discurso mental que estamos teniendo sobre la situación, si la estamos repitiendo en nuestra cabeza, si seguimos estresados una vez que ha pasado, o sea, no es lo mismo. Entonces, todo esto es lo que se va a pedir con Marte retrógrado durante todo el verano hasta el 27 de agosto. Por otro lado, también está muy relacionado con el tema de decir que sí y con el tema de decir que no. Y aquí igualmente hay dos tendencias. Realmente todos estamos un poco en el medio de todo esto, pero hay gente que está como muy polarizada entre, pues lo que digo, o sea, una agresividad muy fuerte, una agresividad muy pasiva, personas demasiado activas que están siempre aceleradas y personas que son demasiado pasivas. El tema del sí y el no es lo mismo. El tema del no se ve muy claramente pues a la hora de, sobre todo si alguien te está demandando algo y necesitas defenderte o por lo menos decir que no, esto, si te cuesta este tipo de respuesta, Urano una y otra vez te lo va a poner un poco para que tomes conciencia de que ahí hay algo, porque lo suyo sería que nadie tuviera ningún problema a la hora de tener respuestas, tanto si es para decir que sí como si es para decir que no. Entonces, si hay algún problema, se trata de que cada persona lo vea. Y es que esto se puede trabajar de muchas formas, incluso puedes visualizar en tu cabeza la escena, porque así cuando llegue el momento no lo vivirás de una forma tan atemorizante en el caso de que te cueste decir que no. Y también, pues, si ya ha pasado y no ha reaccionado como te gustaría, pues se trataría igualmente de visualizarlo como te hubiera gustado reaccionar, porque esto lo que abre es una puerta, que es lo que está pidiendo Urano. Urano está pidiendo que se abran puertas de posibilidades nuevas. Entonces, imagínate reaccionando de una forma diferente y vete jugando un poco con eso, porque si siempre has sido pasivo y siempre te ha costado decir que no, en el momento que te imaginas, a lo mejor no diciendo que no de una forma firme, sino simplemente no diciendo que sí, ya puede ser un paso. Y esto también puede venir con el tema de decir que sí. El tema de decir que sí se trata de que todo esto que he dicho de la activación, de la agresividad, de defenderse, tal, también está hablando de lo que he dicho de los deseos. Entonces, en el momento que te viene algo que deseas, una cosa, o sea, deseabas un objeto y entonces te lo ofrecen, o por ejemplo una persona te provocaba atracción y esa persona se mueve hacia ti, también hay gente que tiene problemas para decir que sí, precisamente por eso, porque pues se le activa la culpa o porque pues a la hora de actuar no sabe cómo manejar esa aceptación, porque a lo mejor la frustración ha estado muy presente en su vida y en el momento que algo se cumple pues no sabe cómo manejarlo. Bueno, pues lo mismo, entonces se trataría de ampliar la gama de respuestas para decir que sí. Podría estar horas hablando de esto, o sea, yo lo que quiero es daros ejemplos para que cada uno pues, los piense en su caso personal a qué se puede referir, porque podría estar hablando de todas las situaciones que pueden provocar agresividad, tanto si sois vosotros que tenéis que posicionaros, porque esto se refiere a todo, o sea, no se refiere solamente a las relaciones en general, sino que si esto está hablando de que yo no sé si iniciar, por ejemplo, un proceso legal o no iniciarlo, que los procesos legales no tienen nada que ver con Marte, pero no se trata de iniciar. Entonces, si yo tengo problemas porque siempre soy demasiado pasiva, pues se trataría de que Urano a lo mejor me está diciendo, no, es que te estoy pidiendo que aprendas también en tu gama de respuestas a incluir por los momentos en los que tienes que iniciar cosas porque es lo que te va mejor. Y si por otro lado es el caso contrario, pues una persona que siempre está quejándose, siempre está reclamando, siempre está iniciando, en ese sentido, pues a lo mejor lo que le está pidiendo Urano es que esa gama de respuestas intente desecharla, intente buscar otro tipo de respuestas. Lo mismo puede seguir iniciando cosas, pero encaminadas a otras cosas que le puedan ir mejor.
Y en el tema de manejar la ira del otro, que esto ya lo he comentado, pues igualmente, o sea, se trataría de que cuando alguien está irascible a tu alrededor, el impulso que esa persona tiene en ti, pues cómo lo manejas, porque hay gente que lo desecha, hay gente que se carga con él, hay gente que incluso lo añade a su propio impulso y se carga con agresividad. Y cada cosa no es que sea mala, sino que si nos centramos demasiado en un tipo de respuestas, pues nos estamos perdiendo, como digo, las posibilidades del ordenador. Marte, los planetas retrógrados también me he referido a ellos, por tanto, de dos formas. Una es mirar hacia adentro y evaluar y reevaluar, y otra es lo que he dicho de que cuando una energía está retrógrada es como un examen que no termina de llegar porque hay una fase de repaso. Entonces, esto es unos ejemplos que pongo para decir que el planeta retrógrado, y acordaros que es pues pide una reevaluación, con lo cual es muy curioso lo que va a pasar este verano, porque de lo que se trata es de que reevaluemos un poco cómo estamos reaccionando a los impulsos. Pero es que como Marte va a estar en Acuario, que ahora ya entro con las diferencias de los signos, y Marte va a estar en Acuario durante todo el mes de julio y hasta el 13 de agosto, pues Marte en Acuario sobre todo está pidiendo más de lo que he dicho antes, de hacer cambios y sobre todo de acelerar todo lo que está pasando, porque si llevamos dando una gama de respuestas limitada y que además nos va mal durante mucho tiempo, pues vamos a sentir más la energía de Marte en Acuario, porque va a decir, es que no puedes seguir por ese camino, no puedes seguir enfadándote así o no enfadándote así, no puedes seguir posicionándote así, si hay algo que hay que descartar. En el caso de que más o menos pues estos temas estén más o menos bien centrados, lo que va a hacer Marte en Acuario es que va a decir, es que puedo tener esta posibilidad. No siempre se trata de, si alguien me enfada, pues decírselo, hablarlo, sino que puedo a lo mejor intentar estar yo tranquila, puedo intentar descargar por otro lado. Y todo está bien, o sea, es que desde aquí yo no puedo dar ninguna recomendación general porque todo depende del estado en el que estéis, pero de lo que se trataría, como es algo tan interno, evidentemente, aunque va a ser un verano en el que va a haber una tendencia al estrés y a la irritación, porque cuanto menos va a haber cambios para que se vea más claramente esto. Entonces, se trata de tener claro cómo son nuestras gamas de respuestas en este sentido y posicionarnos hacia afuera, pero después de haber tomado medidas hacia adentro. Entonces, lo único que puedo recomendar son dos cosas. Una, buscar una forma para descargar ese exceso de estrés o de irritabilidad, no necesariamente con las situaciones que están pasando afuera, sino por nuestra cuenta. O sea, si todo lo que está pasando afuera te sobrecarga o te resulta estresante porque te están obligando, si te enfadas demasiado, a bajar un poco ese nivel de enfado, y si no te posicionas demasiado, a subir, pues intenta buscar alguna actividad que puede ser de tipo más descarga, como deporte, baile o descargas de rabia bien dirigidas, o una actividad que te relaje. Y al final daría igual, o sea, lo suyo sería una combinación, pero que realmente consiga el efecto de bajarte el nivel de estrés. Y por otro lado, también de lo que se trataría es de, pues eso, tomarse tiempo para estar un poco en tranquilidad, para poder evaluar qué es lo que está pasando e imaginar pues diferentes posibilidades de respuesta. Y lo que se lleva a la palma con esto son dos cosas. Una es el tema de las amistades, o sea, Marte está hablando del posicionamiento, está hablando también de cómo actuamos, y entonces si lo que se está pidiendo es un cambio, que ese cambio sea desechar y tomar, pues en las amistades esto puede afectar de dos maneras. Pues que haya amistades que es que ya llega un momento que no dan más de sí, y es algo pues bastante rápido, porque todo este componente de Acuario da como mucha rapidez, por eso digo que puede haber una tendencia a estar estresados.
y por otro lado, pues que se formen amistades demasiado rápido. No es malo siempre que se tenga en cuenta que, de lo que se trata es sobre todo de analizar por dentro qué es lo que está pasando, porque vuelvo a repetir que se trata de Marte retrógrado. Y por otro lado, se trata de que a lo mejor es que hay una persona que ya llevamos dándole vueltas de que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, y con Marte retrógrado tenemos que tener claro que tenemos que hacer algo, porque además Urano lo que va a pedir es que se tenga claro cuanto antes. Entonces, en el caso de que ya se vea que con esa persona tenemos que distanciarnos porque ya no es lo mismo, Urano va a propiciar cambios para que nos demos cuenta de esto. Pero por mucho que haga Urano hacia afuera, pues evidentemente también se trata de verlo hacia adentro. Y entonces esto es lo curioso de este verano, que Urano va a ponerse retrógrado el día 7 de agosto, con lo cual todavía es más momento para mirar hacia adentro en qué cambios hay que hacer. Y Urano se pone retrógrado en Tauro, con lo cual todo lo que he dicho está relacionado con la valoración. Es decir, Marte está pidiendo un cambio en lo que digo, la agresividad, en el posicionamiento, en la activación, pero sobre todo los cambios que vienen de que se está pidiendo al mismo tiempo un cambio en cómo nos relacionamos con nuestra valía o lo que valoramos las cosas, con el merecimiento y con el disfrute. No es lo mismo, por ejemplo, estamos hablando de las amistades, pues una gama de amistades en las que yo me permito este nivel de disfrute, que si subo el nivel de disfrute, a lo mejor esto afecta a las amistades. Y al mismo tiempo, pues unas amistades que piensan en mí con un nivel de merecimiento así, pues no son lo mismo que unas amistades que piensan en mí con un nivel de merecimiento así. Y esto es algo que va fuera y dentro, es decir, que se trata de que desechéis todo lo que se vea que hay que desechar, pero no es lo mismo hacerlo simplemente por estrés que hacerlo habiendo hecho este proceso de mirar hacia adentro a ver qué es lo que pasa. Y si miráis además a partir del día 7 de agosto hacia adentro para ver qué es lo que está pasando con vuestro merecimiento y con vuestra valoración, y no quiero extenderme mucho porque esto ya lo he ido comentando, pues por lo menos lo tendréis más claro. O sea, al final el estrés va a estar, pero y es posible que los cambios estén, porque muchas veces Urano no es tanto que de estrés, sino que da muchos cambios y entonces es como que está todo en el aire, puede haber cambios de todo tipo, no solamente con las amistades, sino en general, y entonces esto da mucha inestabilidad y cuanto menos da estrés, porque es como si no tuviéramos nada seguro o lo que tuviéramos seguro estuviera cada vez más complicado. Entonces, lo que digo, si esto no se acompaña de un mirar hacia adentro y ver un poco qué es lo que está pasando, porque no es lo mismo que pase algo, un cambio muy grande afuera y que lo veamos como algo que si lo analizamos, pues sí, tenía que pasar porque es que ya, pues con esta persona no tenía que estar o con este trabajo no tenía que estar porque es que ya estaba cambiando y mi interior estaba pidiendo otra cosa. No es lo mismo verlo así y verlo porque yo lo veo, no porque me lo esté diciendo nadie, que el que eso pase y estar estresado porque, bueno, pues no tenemos lo de siempre, sino que ha hecho falta cambiar. Una cosa importante es que lo que he dicho antes, o sea, que es cambiar de la máquina de escribir al ordenador, pero se mantiene el boli, que esto me parece importante porque Urano con Marte no va a traer cambios en todo, o sea, lo que se queda es porque realmente se tiene que quedar, pero lo que se queda y se tiene que ir cada vez va a ser más estresante el mantenerlo. Y esto se refiere sobre todo a temas de cómo estáis actuando a la hora de posicionaros y tal. Y con las amistades, también con los proyectos de futuro. O sea, si yo sigo con las ideas que tenía para el futuro y sigo moviéndome hacia adelante y sigo introduciendo cambios en ese sentido, pues si no hago un proceso interno de decir, a ver, me apetece moverme hacia ese futuro, este plan sigue estando bien, porque a lo mejor en el pasado estaba bien, pero es que ahora no está bien, pues lo que puede ocurrir es que esto da todavía más estrés. Entonces, por lo menos pararos a evaluar si os apetece seguir moviéndoos hacia donde os movéis y abrir las posibilidades. O sea, es que a lo mejor estáis considerando solamente una gama ya no de respuestas, sino de futuros, y si ampliáis las posibilidades de esos futuros, pues la cosa puede cambiar.
hay un tema de aceleración, o sea, si es que lo que digo de mirar hacia adentro y de relajarse o descargar, también viene porque incluso si todo estuviera bien y hubierais desechado lo que hay que desechar y os estuvierais moviendo a la gama de respuestas nuevas y no tuvierais mucho problema, pues Urano y Marte y Acuario están haciendo su función y entonces lo que estarían diciendo es se trata de abrirte a posibilidades nuevas y entonces eso también puede dar estrés, ya no tanto porque se vayan cosas conocidas, sino porque se empiezan a acelerar los cambios y entonces esto da estrés para poder manejarlo, pero sobre todo la tendencia, más que acelerarse los cambios durante este verano y sobre todo hasta el día 13, que es cuando está Marte en Acuario, es a que haya demoras. O sea, es un poco paradójico, pero es que como Marte está retrógrado, vuelvo a repetir el tema de la revisión. Entonces, hay demoras, pero porque no se está tratando de que lo que tienes que le des una vuelta, que le des un repaso, porque es que así es la mejor forma de ir poniendo al día, ir actualizando en lo que realmente ya tienes, ir desechando lo que ya tienes y entonces cada vez te irás preparando más para lo nuevo. Entonces, si hay demoras, no lo toméis como algo frustrante. Bueno, y yo soy la primera que a mí me produce frustración todas las demoras, pero a veces si luego se mira en contexto, por lo que se descubre es que hacía falta ciertas cosas que teníamos, pues darles ese toque nuevo, porque evidentemente no nos podemos abrir a nuevas posibilidades si ya lo que tenemos no lo estamos introduciendo con novedad. O dicho de otra forma, cómo con el ejemplo del ordenador y la máquina de escribir, cómo se va a introducir un móvil o una tablet si todavía no se maneja el ordenador. Si una sociedad no tiene el ordenador, pues es imposible que tenga un móvil. Entonces, lo que se está pidiendo es, hay que desechar la máquina de escribir, hay que tomar el ordenador para luego ya poder llegar a la tablet. Y a lo mejor tienes claro de que puedes llegar al móvil, puedes llegar a la tablet, pero si no has desechado la máquina de escribir, pues se está demorando precisamente para que hagas esos cambios que están primero y que a lo mejor no son tan estimulantes ni son tan agradables, o por lo menos para que aprendas a usar bien el ordenador antes de tomar estos cambios. A partir del día 13 y hasta el día 27 de agosto, Marte sigue retrógrado, con lo cual todo lo que he dicho de la rabia, del posicionamiento, de los deseos y tal, pues se trata de mirar hacia adentro. Marte sigue con Urano, con lo cual Urano lo que está haciendo es pedir un cambio, pedir que se deseche, pedir que se tome, pero ya el signo en el que se está es Capricornio. Entonces, Capricornio está pidiendo un poco lo contrario a lo que ha pedido Acuario, porque Acuario está hablando de lo que hay que cambiar, de lo que hay que innovar, o sea, un poco lo que está pidiendo Urano. Pero Capricornio está hablando de las estructuras que tenemos. Y esto lo he comentado en algunos vídeos, que las estructuras pues están refiriendo un poco a los edificios que tenemos construidos, a los ladrillos que hemos tomado para estos edificios y un poco pues cómo estamos haciendo esta construcción. Es lo que decía de los límites. Al final los límites es darle forma a lo que queremos. Y es algo que es muy sencillo, o sea, si se explica es muy sencillo, pero luego no es tan fácil de hacer porque a la hora de poner límites, pues a veces hay componentes emocionales que hay que tener en cuenta o porque también pues somos humanos y entonces no nos podemos poner un protocolo sin tener en cuenta otras cosas. Pero está bien que tengamos ese protocolo, tengamos esas normas un poco para tener claro qué es lo que estamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si es el ejemplo que suelo poner casi siempre, si yo lo que quiero es construir, por ejemplo, una relación en la que nos hablemos en un buen tono y cuando nos enfademos, pues que no nos faltemos al respeto, porque hay gente que su límite es a lo mejor los gritos y hay gente que su límite es pues que se digan palabras ofensivas y hay gente que a lo mejor su límite es el silencio. O sea, todo eso está muy bien, pero que cada uno vea cuáles son sus límites. Entonces, si mi límite es el no decirnos palabras ofensivas,
Entonces, si el ladrillo de decir palabras buenas es el ladrillo verde, el ladrillo de decir palabras que, bueno, pasaría, es amarillo, y el ladrillo de decir palabras ofensivas es el ladrillo rojo, si yo empiezo a consentir todo esto, pues llega un momento que el edificio que se me está construyendo con esa relación es un edificio que tiene más un color tirando a rojizo que a verde. Eso lo he explicado en algunos vídeos y es algo que realmente es muy fácil de explicar, pero luego es difícil hacerlo porque a veces nos empezamos a contar películas a la hora de consentir ciertas cosas. Hay que ver qué ladrillos tenemos disponibles y qué queremos construir, porque a veces se trata de construir una construcción puente, y esto se ve sobre todo con los trabajos. Pues no puedo tener el trabajo que quiero porque es mi vocación y no puedo formarme en ello porque no tengo dinero, lo que sea. Entonces, pues de lo que se trata es de que una de dos, o construya una construcción parecida. El ejemplo que pongo siempre: si quiero ser médico, pues por lo menos hacer algo para trabajar en un hospital o hacer algo de enfermería, o que tenga otro trabajo, pero que vaya poniendo ladrillos en ese trabajo de médico, porque vaya formándome, pero estoy construyendo otro tipo de edificio, pero es como un puente. Entonces, Marte retrógrado aquí pues está pidiendo que se le ponga activación a esto, es decir, que hagamos algo con las construcciones que estamos haciendo y con los límites que estamos tomando. Ese hacer algo pues quiere decir que si la construcción está bien, pues hace falta hacer algo más, darle un impulso mayor, porque Marte es el planeta de los impulsos, y si la construcción pues no está bien, pues se trataría de dejar de darle impulso. O sea, el tema de la activación depende mucho de la construcción. Si los ladrillos que estamos tomando están bien, pues seguir tomándolos, o si los ladrillos que estamos tomando no los estamos tomando y son buenos, pues tomarlos. Es decir, que a lo mejor tenemos relaciones que sí que cumplen los requisitos que nos dan una buena relación, no les estamos dando actividad porque no les estamos prestando atención, o lo mismo tenemos ofertas laborales que nos pueden ir bien y no las estamos atendiendo. Y si es al revés, que estamos poniendo límites que no son adecuados porque estamos tomando el ladrillo rojo, pues que dejemos de tomarlo o que intentemos que esa construcción sea cuanto menos pues más tendencia amarillo. El tema de los límites también es muy curioso, porque no se trata de decir, Marte, antes he dicho que era decir que sí, decir que no. No se trata siempre de decir que sí, decir que no, sino que a veces se trata de, en la mayor parte de lo posible, tomar el ladrillo verde y en la mayor parte de lo posible descartar el ladrillo rojo. Pero a lo mejor la construcción tiene componente verde y componente rojo, entonces el tema es el porcentaje. O sea, los límites a veces no se pueden poner siempre matemáticamente, tanto si es que sí como si es que no, pero se trata de que en la medida de lo posible se haga para ello. Pero Marte está retrógrado, y Marte retrógrado pues lo que pide sobre todo es que lo tengamos claro, porque si yo no me doy cuenta de los límites que estoy poniendo, pues es imposible que tome una actuación o una medida adecuada. Entonces, desde el día 13 hasta el día 27 de agosto, esto se puede sentir sobre todo a la hora de ver lo que tenemos construido. Si lo que tenemos construido nos gusta, pues se trataría de que con Marte retrógrado nos daríamos cuenta, y si no nos gusta, pues se haría pesado de mantener. También aquí quiero incluir a la gente que tiene problemas para tomar responsabilidad o para delegar responsabilidad. Marte retrógrado está pidiendo que sobre todo tengamos claro qué es lo que está pasando para que pensemos en una buena opción para poder manejarlo. A veces se trata de tomar responsabilidad y a veces se trata de delegar. Incluso en la mayor parte de los casos puede ser que tenemos que delegar ciertas responsabilidades que estamos tomando y tenemos que tomar más. Hay veces que hay gente que toma demasiado, por ejemplo, en el trabajo, pero que luego para el tema social o, por ejemplo, para el tema de autocuidado, pues no toma tantas responsabilidades. Bueno, pues puede ser una opción: delega en el trabajo y toma más responsabilidades para ti, o puede ser al revés. Pero Marte sigue estando en aspecto a Urano, entonces está pidiendo que todo lo que se haga para poner los límites, para tomar la responsabilidad, para manejar el esfuerzo, incluso en la construcción que queremos construir, porque hay que recordar que en Capricornio tenemos a Saturno y tenemos a Plutón, que están pidiendo que ahora más que nunca la responsabilidad se tome bien y se pongan los límites bien y se tome el esfuerzo bien, ni más ni menos.
Marte con Urano lo que está pidiendo es que esto se haga de una forma diferente. Es decir, a lo mejor el tema es si tomo o no tomo la responsabilidad, pero sobre todo el tema va a ser si la tomo, hay muchas formas de tomarla y no y a lo mejor la gama de tomar esa responsabilidad es lo que tengo que ver, qué cosas tengo que desechar y qué cosas tengo que tomar. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo, tomar responsabilidades en un trabajo, pues se pueden seguir tomando responsabilidades, pero a lo mejor se hace de otra forma. De otra forma puede ser algo tan simple como que aprendemos a usar mejor un programa y entonces lo que tardábamos mucho tiempo en hacer lo hacemos de una forma más rápida. Estamos tomando la responsabilidad de hacer lo que nos dicen, pero la forma es diferente. Y la forma de delegar responsabilidad, pues también puede ser diferente, porque si antes nuestro tema era pedir a otra persona que hiciera algo que nosotros teníamos que hacer, pues a lo mejor ahora se puede hacer a través de un intermediario o se puede organizar el trabajo de otra forma, y sigo hablando del entorno laboral. Pero esto se aplica a todo. A lo mejor lo que ocurre es que si lo que estamos intentando es darle forma a lo que queremos en nuestra vida, y hemos tenido un cambio de vida porque pues, una persona se haya separado o porque hayamos empezado una relación nueva o porque pues, ya somos una familia o porque queremos una nueva orientación profesional, pues es el momento de hacerlo. Entonces la evaluación puede venir no tanto de qué tomar o qué desechar, sino cómo con este nuevo rumbo pues podemos encontrar nuevos caminos y nuevos límites y nuevos decir que sí y nuevos decir que no. Porque muchas veces, pues, por ejemplo, estamos hablando de la responsabilidad en el trabajo, en el momento que cambiamos de trabajo, la responsabilidad sigue estando, pero es una responsabilidad nueva, es con unos requerimientos diferentes y entonces las normas que tenemos que poner son diferentes. Lo mismo si cambiamos de amistades o si cambiamos de proyectos de futuro. Por eso es muy interesante que durante la primera parte del verano, pues todo esto se va a aplicar un poco a los cambios en sí, a las personas y a los proyectos de futuro, y luego con todo esto que se ha podido desechar o que se ha podido tomar, pues ya se va a ver lo que tenemos construido o lo que queremos construir para ir tomando medidas. Entonces, sobre todo es un verano en el que de verdad yo lo que recomiendo es que periódicamente tengáis momentos para vosotros, y sobre todo si esos momentos pues incluyen cosas como pues ir a la naturaleza o tener un momento para hacer algo que realmente os haga conectar, o sea, que veáis qué es lo que está pasando, si os habéis enfadado con alguien o si hay algo que tenéis que hacer en la segunda parte del verano, del 13 al 27, si tenéis la quietud suficiente como para ver lo que está pasando y ver las posibilidades que tenéis y ver formas que tenéis de desechar, porque es algo tan simple como desechar y tomar, pero es que la forma de hacerlo es muy variada y dependiendo de cada persona lo puede hacer de una forma, lo puede hacer de otra. El tema es ir tomando conciencia poco a poco e ir haciendo poco a poco, aunque Urano va a pedir que esto se haga más rápido. Entonces, a veces puede resultar estimulante porque es como vamos a tener oportunidades que nunca antes habíamos tenido para hacer algo que a lo mejor nunca antes hubiéramos pensado, pero a veces se puede sentir de forma estresante por varias razones, porque no queremos hacer los cambios y la vida un poco que nos pide hacerlo, o porque queremos hacer los cambios y la vida nos lo está retrasando porque hay otros cambios que tenemos que hacer ahora, o hay otras cosas que tenemos que hacer ahora. Entonces, también lo que es un consejo generalizado es que no penséis en cómo habéis hecho las cosas hasta ahora, sino un poco en ideas nuevas. Y esas ideas pueden venir de muchos sitios. Y cuando Marte está en Capricornio, que es lo último que he dicho, hay que recordar que Urano está retrógrado, y Urano está retrógrado en el área de la valoración. Y entonces esto es muy interesante porque muchas veces el tema de los límites, el que se pongan de una forma o que se pongan de otra, depende mucho de lo que nos valoremos, porque según yo me valore, pensaré que me merezco
esto o me merezco esto otro. Esto se ve sobre todo con el tema de las relaciones. O sea, si yo me valoro menos o me valoro más, digamos que la gama de límites que voy a tener cambia mucho. Si yo me valoro poco, consentiré ciertas cosas que una persona que se valora más no se le ocurriría consentir porque en cualquier momento pondría un límite. Entonces, puede ser muy interesante. También el tema de la valoración y el tema del merecimiento lo que puede hacer es que nos tomemos, porque es que el tema de construir las cosas también es decir que sí, demos vida a las construcciones que queremos. Si yo lo que quiero es por ejemplo, una construcción de un hobby, en el momento en el que yo conecto más con la valoración y con el merecimiento, entonces me preocuparé de ir invirtiendo ladrillos para esa construcción. Y por otro lado, también lo que puede pasar es que en el momento en el que yo subo la valoración o subo el merecimiento, pues desecho construcciones que a lo mejor las estoy haciendo porque creo que lo tengo que hacer, no porque realmente me apetezca, sino que estoy tomando una responsabilidad y en este caso una ambición que realmente no es mía. Y esto se ve sobre todo si es para complacer a los padres o si es para complacer a lo que creo que la sociedad va a valorar más. Entonces, como veis, es un verano bastante interesante, o sea que lo que se está pidiendo con Urano es que esta energía de Marte, que sería cómo manejar el coche, Urano lo que estaría dando es el coche que vaya a toda velocidad, pero es que al final puede haber retrasos porque de lo que se trata que vaya a toda velocidad es cómo está ese coche por dentro, cómo estamos conduciendo, porque si yo no me doy cuenta que estoy conduciendo por el carril equivocado o que estoy conduciendo con el motor desarreglado, que tengo otras cosas que atender, pues evidentemente, aunque parezca que es limitante, va a ser mejor que no me dejen ir a 300 kilómetros por hora porque evidentemente al final me estrellaría. Entonces, si en algún momento sentís frustración, lo mejor es que lo descarguéis, pero que sobre todo tomarlo como que hace falta poner a punto y cambiar alguna otra cosa. Entonces, espero que este vídeo de Marte retrógrado os ayude y nos vemos en próximos vídeos.